Durante los tiempos del Concilio Vaticano II se acuñó una frase que a mí me parece que es muy lúcida. Lo que pasa es que muchas veces se abusó de ella, se vulgarizó y al final, pues, en muchas ocasiones perdió su sentido. Pero originalmente yo creo que era una expresión muy lúcida y de alguna manera a mí me parece que define muy bien la enseñanza de Jesús en este pasaje evangélico que hoy se nos ofrece y que además es tan a propósito en esta época final de un año litúrgico, como es en la que estamos llegando. Estamos en Lucas 12:54, donde dice que en aquel tiempo decía Jesús a la gente: cuando veis subir una nube por el poniente, decís enseguida, chaparrón tenemos, y así sucede. Cuando sopla el sur, decís, va a hacer bochorno, y lo hace. Hipócritas, si sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que se debe de hacer? Cuando te diriges al tribunal con el que te pone pleito, haz lo posible por llegar a un acuerdo con él mientras vais de camino, no sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al guardia y el juez y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último céntimo. La expresión del concilio, o que se usaba durante los tiempos del concilio y que ha perdurado, por supuesto, es la expresión los signos de los tiempos. Que la Iglesia, que los cristianos, que cada uno de nosotros, a nivel mundial, a nivel Iglesia universal, pero también a nivel diócesis, a nivel parroquia, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en la vida de un presbiterio, en la vida de una congregación religiosa, qué importante es saber interpretar los signos de los tiempos. Es decir, en nuestro tiempo presente, Dios hace signos que nos revelan su presencia y nos revelan su voluntad. Pueden ser emociones personales, pueden ser acontecimientos políticos, pueden ser transformaciones de la sociedad, pueden ser nuevas ideas o nuevos pensamientos, pueden ser terribles desgracias, cataclismos. Estos acontecimientos que nos ayudan a entender qué es lo que Dios nos está diciendo en este momento concreto de la historia. Signos de los tiempos que siempre tenemos que leerlos a través de la revelación, a través de la palabra de Dios, a través de las enseñanzas y del magisterio de la Iglesia. Que sepamos ofrecer a los hombres de hoy una respuesta a sus inquietudes leyendo en la historia, que siempre para el creyente es historia de salvación, los signos de los tiempos. ¿Qué está diciendo Dios a su pueblo hoy? ¿Qué está diciendo a mi diócesis, a mi congregación religiosa, a mi familia? Cuando se reúne un sínodo de obispos en Roma, presididos bajo el sucesor de Pedro, ¿qué están haciendo? Es leyendo en clave de fe los acontecimientos de la historia. ¿Qué está pasando en el mundo de hoy? Y cómo responder a los grandes desafíos, a los grandes problemas, a los grandes dramas de la humanidad con una palabra de fe, con una visión salvífica. Cómo Dios muestra en los momentos más trágicos de la historia de Israel su mano poderosa. El pueblo de Israel está viviendo un signo de los tiempos que es la esclavitud, y le muestra su poder, su presencia, su palabra, su cercanía en el conflicto con el faraón, que es muy doloroso para el pueblo. Las serpientes, las plagas, todos estos cataclismos son leídos en clave de salvación, en clave de gracia, en clave de fe. Saber mirar con la mirada de Dios para entender el lenguaje de Dios lo que está pasando en la historia. ¿Cuántas veces no entendemos? ¿Cuántas veces malinterpretamos? Cuando uno no sabe bien un idioma, cuando le están hablando en ese idioma, pero tú no conoces bien ese idioma, a veces te confundes, crees que te han dicho una cosa, pero te están diciendo una cosa muy diferente. ¿Por qué? Porque no entiendes el idioma. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? Ella, que es experta en humanidad, saber responder a los desafíos del hombre de hoy, ella, que sí entiende el lenguaje de Dios, saber decirle a los hombres de hoy
¿Qué está diciendo Dios hoy a su pueblo? La verdad no cambia, pero la verdad se va adaptando, se va explicitando, se va profundizando según las circunstancias concretas del hombre de hoy, que no es el siglo XV, ni el XII, ni el XVIII, ni siquiera el siglo XX, porque en tiempos del concilio la situación del mundo era muy diferente del mundo en el que vivimos hoy. La palabra de Dios, claro que sí, siempre es la misma, también la revelación. El mundo pasará, pero mis palabras no pasarán. Entonces, que nosotros sepamos entender lo que Dios nos está diciendo en este momento concreto de la historia. Fíjense qué pregunta tan bonita nos podemos hacer. En este momento de mi matrimonio, ¿cuáles son los signos de los tiempos? ¿Qué nos está pasando a mi marido, a mi mujer y a mí? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué está pasando en la vida de nuestros hijos? A lo mejor nuestros hijos hoy, en este año, no son los mismos que eran hace 10 años. Las personas son ontológicamente lo mismo. Si teníamos 4 hijos, pues tenemos 4 hijos. Pero han crecido, han cambiado, han madurado, han pasado muchas cosas. Pues todos los grandes acontecimientos y también los pequeñitos. Cuando, por ejemplo, la enfermedad visita un matrimonio, ¿qué está diciendo Dios a ese matrimonio en esa enfermedad? Cuando el marido o la mujer pierde el trabajo, ¿qué nos está diciendo Dios en este momento de nuestra vida? Cuando un hijo tuyo se pierde, está en las drogas, o en el alcohol, está en la cárcel, o es un vago, o no quiere salir de casa. Todos estos problemas que tantas veces enfrentan los padres y madres de familia con sus hijos, ¿qué nos está diciendo Dios a través de estos acontecimientos? Y a ti y a mí, en las cosas que a ti y a mí, sin pensar en nadie más, en las cosas que a mí me están pasando hoy, que a lo mejor son diferentes de las que me estaban pasando hace un año, hace 5 años, con lo que me está pasando hoy. ¿Qué me está diciendo Dios en este momento de mi vida? ¿Qué quiere Dios de mí? Esto que me ha pasado, esta situación, esta humillación, esta alegría, esta buena noticia, este nuevo cargo, esta nueva responsabilidad pastoral como sacerdote, este nuevo trabajo que he encontrado, esta nueva situación de mis hijos. ¿Qué me está diciendo Dios en este momento concreto de mi vida? Y Jesús se queja. ¿Por qué sabéis entender también los acontecimientos de la atmósfera? Dice, cuando veis subir una nube por el poniente, decís enseguida, chaparrón tenemos. ¿Sabes entender los signos? Ves unos síntomas en el viento, en el aire, en las nubes, y sabes la consecuencia que va a tener. Cuando sopla el sur decís, va a hacer bochorno, y lo hace. Y entonces Jesús se queja, dice, hipócritas, si sabéis interpretar el aspecto de la tierra y el cielo, ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? Es decir, Jesús se queja de que vosotros no sabéis entender que ha llegado a vosotros la plenitud de los tiempos, porque no entendéis los signos que yo hago. Curo a los enfermos, doy la vista al ciego, hago caminar al cojo, limpio las llagas del leproso, perdono los pecados, doy de comer a los hambrientos. Estoy haciendo signos para deciros que ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Cuántas veces ha venido el reino de Dios a nosotros? ¿Cuántas veces nos ha visitado Jesucristo? De la manera que nosotros no nos lo imaginábamos, de la manera más inesperada, a veces por una alegría grandísima, a veces por un golpe muy duro, un momento de tristeza muy amargo. Dios habla de tantas maneras. Dios se comunica al corazón del hombre con lenguajes tan diferentes, pero siempre es el mismo Dios que habla. Saber entender las acciones de Dios. ¿Cómo no sabéis entender el tiempo presente? Y está diciendo, mirad, está a la puerta el Señor y llama. Arregla tus cuentas, pide perdón, reconoce humildemente lo que has hecho mal, y que este acontecimiento de gracia sea una oportunidad para ti,
para reconocer con humildad de corazón que el Señor está hablando en tu vida. Respóndele, que le sepamos responder todos. Por eso, qué importante es pedir la gracia. ¿Cuántas veces los santos dicen esta frase? Temo a Dios que pasa. Es decir, Dios está pasando por mi vida, pero yo no lo he sabido reconocer. Ha venido el Hijo de Dios y la gente lo rechazó, porque no reconoció en él al Mesías. Pero no nos puede pasar a nosotros que Jesús nos ha visitado muchas veces y nosotros no le hemos sabido reconocer. Pues que en la celebración de esta Santa Misa, cada uno de nosotros sepa pedir la gracia de: Señor, enséñame a entender, cuando pasas por mi vida, los signos de los tiempos, los signos de tu presencia, los signos de tu amor.